¿Y por qué eran tan importantes esos dos deditos? Esos deditos pulgares, tanto de las manos como de los pies, tienen un significado bastante importante, pues porque hacen parte de los 5 ministerios, trayéndolo ya un poco hacia el Nuevo Testamento y hacia lo que significa Cristo y su iglesia, a la unidad de la fe. Por allá en Efesios, si vamos a Efesios 4:11 dice lo siguiente. Efesios 4:11 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí está el apóstol Pablo hablando obviamente de Jesucristo. Dice: y él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, evangelistas y pastores, a fin de perfeccionar los santos, la iglesia, todos nosotros, para la edificación del cuerpo de Cristo, en la obra del ministerio, hasta que todos llegados a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud, que es Cristo. Es decir, ese dedo pulgar hoy en día significa esa unidad, ese ministerio apostólico que hace parte de la unidad de la fe a la cual debemos llegar. Y unos capítulos atrás, en ese mismo libro de los Efesios, cuando el apóstol Pablo precisamente está hablando acerca de cuál es nuestro fundamento, en el capítulo 2, versículo 19 dice: pues vosotros ya no sois extranjeros ni forasteros, sino ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Bueno, más adelante vamos a hablar acerca de la edificación de la iglesia sobre ese fundamento firme, siendo nuestra piedra de cimiento Jesucristo, el fundamento que colocaron los apóstoles y los profetas, queriendo esto a referirse realmente a la palabra. Volvamos nuevamente a nuestro texto del día de hoy en Jueces y pensemos por un momento qué pueden significar para un guerrero no tener los dedos pulgares de las manos o de los pies. Es muy terrible, terrible, porque si son cortados los dedos de la mano, ¿cómo puedes sostener la espada? Tú sabes, la espada, la empuñadura precisamente necesitaba, el pulgar es el que sella prácticamente el sostenimiento fuerte de la espada para poder pelear la batalla, la firmeza, es sostener la espada. Para nosotros, el no poder sostener la espada es terrible, porque la espada de nosotros es la palabra. Y quiero que para eso, muy cuidadosamente, vayamos. Yo creo que primero podemos ir, acompáñeme con su Biblia a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Esto no se le va a olvidar a usted nunca. El capítulo 4, versículo 12 del libro de los Hebreos dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Estamos hablando de que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, es nuestra espada. Y no hay nada que pueda hacerle frente, dice la misma palabra en Hebreos 4, capítulo 12. Pero ahora veamos lo que dice el Señor. Acá tenía otra. En 2 de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte aprobado ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Hoy en día muchas personas
teniendo acceso a la palabra de la verdad, no la usan bien. La usan para su propio beneficio, para sus placeres y concupiscencia, para llenar sus arcas, para llenar sus iglesias, para atraer más dinero, mas no la usan como realmente debe ser, para edificar la iglesia, para fortalecer el cuerpo de Cristo, para, conforme dice la palabra, edificar, exhortar. No les gusta la exhortación, entonces mejor sentémonos en una iglesia donde no nos exhortan mucho, pero nos piden, nos exhortan menos, pero nos piden más. Entonces, ese pensamiento hay que empezar a romperlo, porque nosotros no debemos ser defensores de ese verdadero evangelio. Y eso estaba haciendo Judá y Simeón en el momento en el que hicieron esa alianza perfecta y maravillosa, cuando se unieron para vencer a Adoni-Bezek y hacer con él lo que él hacía con los reyes anteriores, con esos reyes que tenía sometidos, porque el tipo los tenía en una esclavitud. Ellos comían debajo de la mesa de Adoni-Bezek. Lo acabamos de leer. 70 reyes comían de las migajas que caían de mi mesa. Lo está diciendo Adoni-Bezek, porque era la forma como él los aniquilaba. No podían sostener su espada. Y para un guerrero es terrible. Si nos paramos detenidamente sobre este pasaje de Jueces, veremos que ellos no solamente eran cautivos, porque la figura de estar bajo esa cobertura de Adoni-Bezek, a propósito, no sé si les he dicho ya, Adoni-Bezek significa el Señor de los muchos caminos. Significa, si Adoni-Bezek significa el Señor de muchos caminos, significa una persona que divide, una persona que constantemente está dividiendo. Entonces, cuando tú estás bajo esa cobertura, esos 70 reyes que no tenían sus pulgares, de las manos ni de los pies, estaban bajo una cobertura que les había traído no solamente cautividad, sino adormecimiento total y división. Porque eso estaba ministrando Adoni-Bezek, ese era su propio. Y hoy en día lo vemos, como pastores de una manera cínica y prepotente, vanagloriosa, tienen multitudes bajo esas actitudes, tienen a gente del reino totalmente adormecida y sin visión, sin revelación, sin iluminación, ahí cautivos, sin sus pulgares. ¿Por qué? ¿Por qué sin sus pulgares? Porque si sus pulgares son los que empuñan la espada y la espada no la están llevando al campo de batalla, porque no conocen de palabra, porque no conocen al Dios al cual invocan, entonces el ministerio está caído, sordo, ciego, está como Shakira. Sordo, ciego, bruto, ciego y sordomudo. Pero se oye bonito. Pero la escenografía es especial. Pero se canta bonito. Pero no pasa del techo. Y es ahí a donde nosotros debemos llegar. Somos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, como los está buscando el Padre. ¿Qué es lo que estamos haciendo en estos tiempos? ¿Cómo estamos aprovechando el tiempo ahora? No podemos ser esos mismos ciegos, mendigos de reyes sin iluminación, de reyes sin revelación, de reyes caídos de la gracia, de reyes que no tienen realmente el respaldo del Señor, que no son más que engañadores mentirosos, que no son más que personas que se aprovechan. Coaching, trabajan en las mentes de las personas, manipulan sentimientos y emociones de las masas al mejor estilo de Hitler. Solo que ahora no hay hornos crematorios, ahora hay sutilezas, pequeñas sutilezas, esas pequeñas zorras, dice la palabra, que dañan, corrompen y se comen todos los cultivos. En ese estado están y dependen muchos de las migajas que caen de debajo de la mesa de esas iglesias que están en manos de opresores. Ahora, ¿qué significaba que tuvieran los pulgares de los pies también cortados? Aquellos que no tienen los pulgares de los pies obviamente no tienen ningún tipo de estabilidad. No hay estabilidad, no tienen equilibrio, su fe constantemente tambalea de aquí para allá.
Por eso cualquier viento de doctrina le sirve, como yo digo, aquel que no sabe para dónde va, cualquier ruta del Transmetro le sirve. Es lo mismo sucede cuando tú no tienes los pulgares de los pies, cuando tú no te puedes parar, porque no tienes estabilidad, no puedes decidir, no estás realmente metido dentro de una visión, porque no sabes para dónde vas, porque realmente no eres discípulo, no eres siervo, eres simpatizante. Entonces tus pies, tus pulgares tambalean, tambalea tu fe. Tu fe es miope, mediocre. No estás parado realmente en la roca que es Cristo. Mas el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, dice la palabra, Él mismo os perfeccionará, os afirmará, os fortalecerá y os establecerá, dijo el apóstol Pedro. Primera de Pedro 5:10, para aquellos que son juiciosos y tienen su Biblia. Y Primera de Pedro 5:10. El equilibrio y el establecimiento nos traen esa firmeza. Aquellos que carecen de los dedos pulgares de los pies no pueden estar firmes. Como está escrito, son personas de doble ánimo. Hoy están aquí en Freedom House, hoy quieren estar y consolidarse, pero el día de mañana o salen o ante cualquier actitud, entonces están hablando mal de la organización o están buscando otro lugar donde ir porque definitivamente se sienten heridos. Cualquier cosa que se les dice inmediatamente crea en ellos una reacción negativa. Y personalmente considero que son solamente actitudes inmaduras e inoportunas de una persona que realmente hay es que amar y hay que enseñarle, si nos permite y permite al Espíritu Santo de Dios, obviamente, que les conduzca, sea bajo esta organización o cualquier otra organización cristiana de sana doctrina. Hay que analizarnos un poco en ese sentido. Esas personas son inconstantes en todos sus caminos. Esto va a sonar feo, pero son aquellos que nosotros llamamos fariseos, hipócritas, mentirosos, hipócritas de la fe y del evangelio, alborotadores en sus propios argumentos, que son por demás humanistas, pues no tienen fundamentos en Cristo, pues Cristo no es su testimonio. Son buenos para señalar. Estos hombres y mujeres han perdido la esperanza de purificación por sus pecados, pues como dice la Escritura, sus pies son presurosos a seguir en pecado aun cuando lo saben. Cristo, y ustedes me van a decir, pero es que Cristo todo el tiempo está dispuesto a perdonar. Sí, el Señor definitivamente en su amor, en su misericordia, siempre está dispuesto a perdonarnos, a darnos la oportunidad. Pero hay momentos en los que ya Él abandona. Nosotros vemos al apóstol Pablo y más adelante, si Dios me da la oportunidad, les estaré mostrando varias oportunidades en las que el apóstol Pablo y otros decidieron apartar a determinadas personas de las iglesias, ya fuera por comportamientos o ya fuera por señalamientos que hacían hacia los mismos apóstoles. Es decir, esto es un tema que desde la iglesia primitiva ya se veía en el actuar de la misma iglesia. Este tipo de inestabilidad y de vanagloria, recordemos que estos personajes lo que expresan siempre es falso en cuanto a autoridad, pues en ellos no hay sangre ni hay aceite. La sangre y el aceite tienen que ver mucho con la expiación, es decir, son apóstatas irreversibles y no hay aceite porque realmente en ellos no hay unción. Todo lo que hay allí es falso, es falso. Por eso no hay un yugo que se haya podido podrir en ellos, y todo lo que hacen es falso. Aquellas personas que tambalean nunca han tenido un arrepentimiento genuino, y al no tener un arrepentimiento genuino, pues obviamente no ha venido ese nacimiento del que siempre hemos sido testigos y hemos venido hablando. La sangre, dice Levítico 14:25,
Lo voy a leer textualmente. Luego de degollar el cordero de la culpa, y el sacerdote tomar la sangre de la culpa, la pone sobre el lóbulo de la oreja derecha del que purifica, y sobre el pulgar de la mano derecha, y sobre el pulgar del pie derecho. Esta sangre es para arrepentimiento y purificación. Así será el orden. Y el aceite también se pasaba por el lóbulo de la persona y los pulgares de la persona que estaba siendo purificada. Obviamente, es decir, si no llevaba pulgares, pues no se podía purificar, no se podía limpiar. Digamos que eso poniendo en contexto del Antiguo Testamento. Hoy en día sabemos que nosotros tenemos en Cristo ese Cordero perfecto que derramó su sangre por todos nosotros, pero si no hay arrepentimiento genuino, no hay nacimiento de nuevo y volvemos otra vez a lo mismo. Entonces no hay sangre y no hay unción que rompa todo yugo. Hermano, yo le doy gracias por ese tiempo que usted ha dedicado a esta enseñanza. Espero haya sido de su edificación. La segunda parte la estaremos compartiendo en el siguiente video. Le doy gracias al Señor por su vida. Bendigo su casa, su familia, su vida, y le pido al Espíritu Santo de Dios que se derrame en gloria, en gracia, en paz y en amor sobre su vida, su casa, su familia, sus intereses espirituales y los materiales también. En el nombre de Jesús, Dios le bendiga, y recuerde que la iglesia es usted. Dios le bendiga.